Este programa es presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema interesante. Tengo el honor de participar como uno de los votantes a los premios de los grandes de la LBBP. Premio que lo lleva el gran amigo Héctor Cordido, de Numerito Gerencia Deportiva. Y bueno, queríamos argumentar con ustedes cuáles fueron nuestras votaciones en los premios de la temporada 2024-2025. Decirles por qué seleccionamos a cada uno de los jugadores y sobre todo tener esa interacción con ustedes sobre qué les pareció nuestra votación y cómo lo hubiesen hecho ustedes. Por eso le presentamos a continuación nuestra votación a los premios de los grandes de la 24-25. Primero, para recordarles, hay 8 premios que se reparten en la LBBP al concluir cada temporada. El productor del año, el cerrador del año y el setup del año, que son 3 premios que se entregan por un cálculo numérico y matemático. Se coloca una cantidad de salvados, por ejemplo, en el caso del cerrador, la cantidad de blown safe, la cantidad de victorias, y esta fórmula te indica quién tiene más puntos. En estos 3 premios no votan los periodistas. Es, como les digo, por una fórmula matemática. Sin embargo, hay otros 5 premios por los que sí se votan: el novato del año, el regreso del año, el manager del año, el MVP y el pitcher del año. Nosotros iniciaremos analizando con ustedes el premio al novato del año. Un premio que ha sido difícil, sobre todo para juntar los 3 que más pudiesen estar en la planilla de votación. Simplemente se pueden votar por 3 en este premio. El primer lugar se lleva 5 puntos, el segundo se lleva 3 puntos y el tercer puesto se lleva 1 punto en la votación. Nosotros vamos a darle del tercer lugar hacia el primero y tenemos que mencionar en este caso al relevista de los Cardenales de Lara, Jesús Vallés. Fue nuestra tercera selección para el premio al novato del año. Él es el segundo relevista que tiene más juegos lanzados en esta campaña con los Cardenales, pero es el que más innings ha trabajado para el manager Henry Blanco, con más de 29 entradas de labor. Además, su efectividad es menor a 2 en lo que va de temporada, y esto es un aliciente tremendo para cualquier manager, que un relevista puede darle tal cantidad de innings y además con tan buena efectividad. Su whip es un poco más elevado, de 1.23, pero al final lo que le importa al equipo es que no permita esas carreras, y ese es el trabajo que ha venido haciendo Jesús Vallés. Él, que pertenecía a los Tiburones de La Guaira en su momento, fue dejado en libertad, Cardenales lo tomó y vaya que ha tenido un rol protagónico en el bullpen del manager Henry Blanco. Por eso nos parecía que este nombre no podía estar fuera de la lista de los 3 más votados al novato del año. En la segunda posición seleccionamos al muchacho de los Caribes de Anzoátegui, el muchacho de la película, le iba a decir yo, pero de la película de los Caribes, porque es el futuro de la organización, José Fernández. En esta temporada dejó promedio el bate alrededor de 300 puntos, remolcó más de 27 carreras, anotó más de 23, conectó más de 20 extra bases. Lo único que a él lo perjudica de no ganar el premio al novato del año es que él no disputó toda la temporada. Él se incorporó a los Caribes de Anzoátegui cuando ellos estaban ya llegando a 20 duelos en la misma. Entonces esto le quita posibilidades de competir con otros jugadores para llevarse el premio, pero sin duda alguna su capacidad defensiva, poder jugar con tanto atleticismo, el shortstop, siendo un jugador tan alto, le costó adaptarse al principio de la temporada de la grama artificial del estadio Alfonso Chico Carrasquel, pero después supo entender a la perfección cómo jugar en este escenario. En el resto de los parques también se le ha visto muy bien. Un bateador súper oportuno a la hora de consumir sus turnos con hombres en posición de anotar. Ha sido una verdadera sensación José Fernández, nos hubiese encantado verlo desde el comienzo de la temporada, pero sin duda alguna es un gran talento que disfrutarán los Caribes de Anzoátegui de ahora en más, y sin duda alguna tiene que ser el proyecto de Caribes a futuro, tiene que ser con este muchacho como uno de sus cabecillas, para así decirlo. Parte de su estructura fundamental tiene que estar este muchacho José Fernández, que de verdad parece ser una estrella que se perderá de vista. Como les digo, más de 300 puntos al bate batió en una temporada, no siendo principalmente un hiteador, sino más bien un remolcador. El primer puesto va a ser para Luis Matos. Nos parece que lo consecuente que fue a lo largo de la temporada Luis Matos hay que valorarlo. Le costó tomarle el ritmo a la liga. Después hubo un periodo en donde fue el bateador más difícil de hacer out, y después evidentemente su ritmo se ralentizó, pero aún así sus números son fantásticos sin duda alguna. Él dejó un promedio del bate en esta campaña alrededor de 300 puntos,
remolcó más de 36 carreras, anotó más de 30, conectó hasta 30 extra bases, conectó 20 dobles, un triple, 9 cuadrangulares. La verdad que lo que hizo Luis Matos para el manager Osvaldo Guillén fue de mucha valía. El equipo de los Tiburones de La Guaira mutó durante gran parte de la temporada en su outfield. Empezaron con Darry Vázquez, después se les lesionó Franklin Barreto, y siempre estuvo ahí el guante de Luis Matos, por supuesto, que fue fundamental a la defensiva también. Ciertamente se le vio mejor en los costados de los jardines, pero aún así fue un defensor muy por encima del promedio de la liga y no podemos dejar de valorar el hecho de que estuvo toda la temporada con los Tiburones de La Guaira y a pesar del mal año del equipo guairista, sin duda alguna su rendimiento individual está para premiarlo como el novato del año. Por eso nuestra votación: al tercer puesto el lanzador Jesús Valles, al segundo puesto el infielder José Fernández y al primer puesto el outfielder Luis Matos. Ahora vamos con un premio difícil de analizar y sobre todo difícil de entender porque es difícil evaluar al manager del año. Hay muchos imponderables que nosotros desconocemos puertas adentro, ¿no? Y como es tan difícil, este es un premio que no se evalúa estadísticamente, nosotros lo que tomamos la decisión es de, a nuestro criterio, evaluar cuál fue el mejor manager con el equipo que tenía. Hay muchos que evalúan el equipo que más ganó, a ese le dan el premio, pero de mi punto de vista va quién hace más con menos, o quién viene de un pasado muy malo y mejora. Y bajo esa premisa nosotros hicimos nuestra votación. En este premio al manager del año solo se puede votar por 2 candidatos. Y en la segunda posición nosotros seleccionamos a José Cheo Moreno. Nuevamente clasificar a los Bravos de Margarita por segunda vez en su historia. Clasifican en temporadas consecutivas al round robin. Lo hicieron en la 2009, 2010 y 2010-2011. Ahora lo repiten ambas temporadas bajo su mando. Y este es un equipo que sin duda alguna, a mí particularmente me parece que no tenía el material suficiente para el rendimiento que tuvo al final con el manager José Moreno. Su bullpen estaba lleno de nombres que hicieron el trabajo, pero ciertamente eran una incertidumbre. Su rotación, él la fue rearmando a lo largo de la temporada, dependiendo de cada uno de los rendimientos buenos que tenía. Y además pudo sobrevivir, por así decirlo, a que se le fuera su corazón ofensivo a la Premier 12 en un punto de la temporada. Y no solo fue que se le fue, sino que en ese punto de la temporada consiguió que el equipo tuviese la mayor cantidad de victorias seguidas. Por todo esto, a mí me parece que José Cheo Moreno es el gran candidato también a ganarse este premio. Votamos por él en la segunda posición. La temporada pasada obtuvo el premio al manager del año y nosotros le dimos ese voto porque haber clasificado a Bravos sin ser uno de los favoritos tenía mucho valor, y en este caso también, porque si nos ponemos a ver, había otros equipos que parecían con mejores herramientas. Bravos se notaba mejor que Caribes, pero se notaba mejor que Leones, se notaba mejor que Tigres, que Tiburones. Todos ellos terminaron por debajo de Bravos en la temporada regular. Quizás la respuesta sea no, y eso es mérito de un manager que estaba y entendía cuáles eran sus falencias, pero que trabajó en ellas sin tener demasiadas excusas. Además, Bravos tuvo distintos problemas con la importación a lo largo de la temporada, y aún así José Cheo Moreno mantuvo a su equipo de la mejor forma posible, y por eso le damos nuestro voto al segundo lugar. En el primer puesto seleccionamos a Lipson Nava. Yo creo que el hecho de que las Águilas del Zulia tuvieran 5 años sin clasificar a la postemporada, 4 temporadas seguidas viendo cómo caían eliminados, un ambiente muy denso, y apenas llegó Lipson Nava, este equipo se le notó otro ánimo. Independientemente que las Águilas del Zulia llegaron a tener récord de 5-10 y había muchas dudas en ese momento, a partir de ahí Lipson Nava dijo que habló con sus peloteros, tuvieron una larga charla y todo cambió para mejor. Y allí se dieron los resultados. Fue el segundo equipo clasificado al round robin, las Águilas del Zulia, con ciertamente una importación que no rindió en muchas ocasiones lo esperado, padeció no tener una rotación fija durante toda la temporada y pudo armar el bullpen con las piezas que tenía. A mí particularmente sí me parece que Lipson Nava tenía mejores piezas en el bullpen que el manager José Moreno, pero es que este bullpen estuvo cambiando a lo largo de la temporada y aún así él siguió encontrando las piezas necesarias y dándole la confianza a los jugadores que realmente la meritaban para que hicieran el trabajo. Por esa razón, nosotros hemos votado por Lipson Nava al premio manager del año. Por eso nuestra votación: al segundo puesto José Moreno y al primer puesto el manager Lipson Nava. El regreso del año es un premio que para muchos es difícil de entender. ¿Qué es un regreso? Un regreso puede ser un pelotero que tenía muchas temporadas sin participar y regresa, alguien que viene de una lesión,
alguien que bajó su rendimiento y mejora. Este premio lleva por nombre Luis Salazar, y la historia de Luis Salazar fue recuperarse de lesiones graves para volver a jugar pelota y hacerlo a un óptimo nivel. Por eso para nosotros siempre lo primordial será evaluar este premio como aquellos jugadores que vencen su bajo rendimiento y que además vencen sus lesiones para volver a su prime, por así decirlo, en la LVP. Y después de darles este preámbulo, les develamos nuestra votación. En este caso se vota por 3 jugadores. En tercer puesto seleccionamos a Moisés Gómez. Moisés Gómez era una estrella de la LVP al momento de ganar el premio novato del año en la temporada 2018-2019, pero después se vino a menos. Moisés Gómez en la temporada 22-23 batió 2.45, pues salió de los Navegantes del Magallanes a los Bravos de Margarita en la 23-24 y batió por debajo de 2.40 en una temporada donde disputó más de 30 juegos. Realmente había perdido su estatus Moisés Gómez, tanto así que su organización en Estados Unidos, los Cardenales de San Luis, lo dejaron libre y él terminó jugando en una liga independiente, un muchacho que tiene alrededor de 25 años de edad. Sin duda alguna había perdido algo la magia Moisés Gómez, pero retornó por todo lo alto en esta temporada 24-25 y ha sido una de las piezas más importantes para el manager José Moreno. En esta contienda ha conectado más de 15 cuadrangulares, promedio por encima de 2.81, y todo esto demuestra que este muchacho está de vuelta. Un OVP por encima de 400, que esto no era habitual en él. Ciertamente esta ha sido su mejor temporada de la LVP, porque cuando ganó el premio novato del año no tuvo dicho rendimiento, pero sí tenemos que destacar que era un jugador que al ganar el premio novato del año ya tiene un estatus y lo había perdido con el paso del tiempo, y ahora encontró en Guatamare con sus Bravos de Margarita la forma de recuperar su nivel y volver a ser una pieza importante para cualquier equipo que él representa. Por eso seleccionamos a Moisés Gómez como nuestra tercera elección al premio de regreso del año. En el segundo puesto seleccionamos a Pedro Rodríguez de los Tiburones de La Guaira. Este lanzador, conocido por muchos como el Amolador, durante muchas temporadas fue un lanzador dominante dentro de la LVP. Yo me atrevería a decir que mínimo desde la 2017-2018 y quizás antes ya, por supuesto que sí, un poco antes, porque en el título que gana Caribes en la 14-15 ya él era una pieza interesante en ese bullpen. Entonces desde mucho antes ya, desde mitad de esa década, quiero decir, desde el 2014 en adelante hasta el 2020 por lo menos, fue un lanzador muy importante Pedro Rodríguez. Pero en las últimas temporadas se había venido a menos. Pedro Rodríguez dejó en la temporada 22-23 10.70 de efectividad en 17 innings lanzados. Y en la temporada anterior pasó por 2 equipos, jugó muy poco, apenas lanzó 12.1 entradas de labor y su efectividad fue por encima de 6. Para esta temporada, increíblemente, porque no entraba en los planes de nadie, Pedro Rodríguez ha tenido muchísima participación con los Tiburones de La Guaira y allí ha hecho el mejor trabajo posible. Pedro Rodríguez dejó en esta campaña más de 27 presentaciones, con más de 29 innings de labor. Esto quiere decir que iba más de un inning por presentación, y esto no es normal para ningún relevista. Además, su efectividad estuvo por debajo de 1.40 en esta campaña. Es un volver increíble el de Pedro Rodríguez, que pasó de ser un jugador básicamente irrelevante para sus respectivos equipos y para sus respectivos bullpen en las últimas 2 temporadas a ser probablemente uno de los mejores relevistas de la LVP, que estará en la lucha por el premio al Setup del año. Así que sin duda alguna, si lo de Pedro Rodríguez no es un regreso, no sé qué lo será. El primer lugar es para Junior Guerra. Para nosotros Junior Guerra cumple con 2 requisitos claros de este premio. 1, que su rendimiento había bajado bastante. Y 2, que se recuperó de una lesión. Junior Guerra venía con constantes molestias en su hombro en temporadas anteriores que lo hacían aquejar de su rendimiento. No estaba a tope de sus condiciones físicas Junior Guerra, precisamente por su lesión en el hombro. Ahora se recuperó y vaya que ha sido fundamental para los Navegantes del Magallanes. Él había perdido desde hace mucho tiempo su estatus. Es una realidad. Junior Guerra en la temporada, por ejemplo, 2021, lanzó apenas 5 entradas de labor con 9 de efectividad. En la 21-22 dejó efectividad de 4.99, casi 5. En la 22-23 dejó efectividad de 5.74. En la campaña pasada con los Tiburones de La Guaira apenas hizo 4 presentaciones y dejó efectividad por encima de 6. Estaba totalmente ido Junior Guerra y además
tenía problemas físicos y todo esto lo dejó a un lado, todo esto lo pudo superar y ha sido el as de la rotación de los Navegantes del Magallanes, el mejor pitcher abridor en lo que va de temporada. Así que recuperó su estatus a los 39 años de edad después de pasar por diversos problemas físicos, salió de los Tiburones de La Guaira con algunos problemas con la directiva, Magallanes se lo trae a cambio de Yangervis Solarte y termina para nosotros obteniendo este premio. Veremos si en definitiva lo ganará o no, pero para nosotros es un legítimo ganador el lanzador Junior Guerra de este premio Regreso del Año. Cumple con muchísimas de las garantías que pide este premio. Hay otros candidatos interesantes como Sandy León, el mismo Wilkin Rodríguez, que hace la temporada anterior estuvo lesionado y por eso lanzó poco con Magallanes, y el propio Yangervis Solarte. Pasa que el caso de Yangervis Solarte fue decisión propia de él ausentarse de la LVP, entonces no se podía saber qué rendimiento iba a tener. Sí, es verdad, se ausentó 10 años, es un regreso, eso es una realidad, pero para nosotros tiene más importancia el hecho de jugadores que hayan estado constantemente en la liga, su rendimiento haya decaído y ellos fueron capaces de regresar. Eso es un verdadero regreso, no la palabra regreso como se entiende, de alguien que se fue y volvió. No, hablamos de la palabra más allá de la semántica de la misma, sino lo que significa regresar pero a tu tope de condiciones físicas. Por eso nuestra votación: al tercer lugar Moisés Gómez, al segundo puesto Pedro Rodríguez y al primer puesto el lanzador Junior Guerra. Este programa es presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Ya empieza a cerrarse básicamente esta explicación de nuestra votación a los premios de la LVP. Toca hablar del premio Carrao Bracho, el pitcher del año. Se entrega evidentemente al mejor lanzador de la temporada. Se vota a 3 peloteros, a 3 lanzadores, y en este caso fue difícil para nosotros conseguir sobre todo el tercer puesto. Yo creo que el 1-2 lo tenemos bastante claro y quizás muchos coincidirán con nosotros, quizás otros no. Pero el tercer puesto fue difícil, había muy buenos candidatos y nosotros decidimos inclinarnos por Christopher Ogando, el lanzador dominicano que ciertamente no terminó bien la temporada con los Navegantes del Magallanes, pero sus estadísticas totales terminan siendo buenas. Él dejó efectividad de 4.33, whip de 1.38 y 52 innings de labor. Fue el líder en ponches de la liga con 53 abanicados y sobre todo una estadística importante. Fue el segundo mejor lanzador en FIP, que es como decir la estadística o la efectividad que te muestra el lanzador independientemente de lo que haga su defensa. Y su FIP fue de 4.16. El hecho de que haya tenido un par de aperturas malas al finalizar la temporada, Christopher Ogando, no nos puede nublar la mente de lo gran abridor que fue para los Navegantes del Magallanes y lo dominante que llegó a ser en un punto de la misma. El hecho de ponchar siempre te demuestra estar por encima del promedio de los bateadores y él fue el mejor ponchador del torneo. Por eso nosotros incluimos a Christopher Ogando como nuestra tercera selección. Había otros muy buenos candidatos como Silvino Bracho, como Max Castillo, como Jesús Vargas, pero no incluimos a Max Castillo porque tiene 2 aperturas, 3 presentaciones menos que Christopher Ogando. El caso de Jesús Vargas todavía no llega a los innings para luchar por el liderato de efectividad. Y Silvino Bracho ciertamente tuvo una muy buena temporada con las Águilas del Zulia, pero tampoco fue una campaña histórica. Entonces por esa razón quisimos darle este mérito a Christopher Ogando, que fue un lanzador muy constante a lo largo de toda la temporada. El segundo puesto fue para el lanzador norteamericano Jimmy Endersby de los Cardenales de Lara. Ciertamente su temporada se divide en 2. Él vino desde el principio con Cardenales, pero tuvo que ausentarse por compromisos en Estados Unidos. Y al regresar llegó mejor que nunca Jimmy Endersby. Terminó segundo en el liderato de efectividad de la liga con 2.72, fue el mejor en whip con 1.08 y lanzó 56.1 entradas de labor. Es verdad que su FIP, la efectividad independiente a la defensa de tu equipo, fue peor que la de Christopher Ogando y fue peor que la del jugador que ya le estaremos hablando como el primer lugar. Pero ciertamente fue un lanzador que coqueteó en varias ocasiones con el no-hit no-run, precisamente lanzándole a las Águilas del Zulia al final de la temporada. Ha sido un lanzador muy pero muy dominante, que no ha dependido excesivamente del ponche, pero que sabe sacar a los rivales de paso colocándolos a batear rollings. Por esa razón, un lanzador tan dominante y tan constante, Jimmy Endersby fue nuestra segunda selección. Y ustedes deben estar imaginándose quién fue nuestro primer elegido. Si seleccionamos a Junior Guerra como regreso del año, tenemos que seleccionarlo también al premio de pitcher del año. La verdad que lo que hizo Junior Guerra
fue espléndido esta temporada. Antes de realizar su última apertura, él había ganado 8 de los 28 encuentros que habían ganado los Navegantes del Magallanes. Esto representa un 30%. Y si eso lo traspolamos a una temporada en Grandes Ligas, imagínense un equipo, no sé, los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston, que ganen 90 encuentros y que un abridor te gane el 30%. Estaríamos hablando de que ganaría alrededor de 27, 30 encuentros en una temporada. ¿Y cuándo ustedes han visto eso en el último milenio en las Grandes Ligas, por ejemplo? Me van a decir que nunca, ¿verdad? Y a ese nivel estuvo Junior Guerra en esta campaña de la LVP. Además, muy controlado, que ese había sido uno de sus grandes problemas a lo largo de las últimas campañas. Con el recurso del ponche, el splitter sigue más vigente que nunca, dominando también su velocidad. No es un lanzador que lance muchas millas, pero entre 93 y 92, y como combina sus picheos, ha sabido sacar de paso a sus rivales. Y además su efectividad, su FIP, que es la efectividad independiente a la defensa, es el mejor de la liga con 3.21. Así que claramente Junior Guerra, a pesar de que tuvo una mala apertura contra Cardenales, que Tigres lo batió al principio de su última apertura contra los Turcos, su rendimiento fue a lo largo de toda la temporada. Además, el líder en efectividad, el líder en innings lanzados. O sea, un pitcher que es líder en innings y líder en efectividad no le puedes discutir nada, porque fue el que menos carreras permitió, fue lanzando más. Así que ahí no hay discusión. Y por eso para nosotros Junior Guerra se lleva el primer lugar. Nuestra votación al pitcher del año: al tercer puesto Christopher Ogando, al segundo puesto Jimmy Endersby y en el primer lugar Junior Guerra. Y llegamos al premio MVP. Yo creo que el que todos quieren saber, todos quieren conocer, y por supuesto que vamos a hablar de él. El premio al MVP para nosotros es ese premio que se le da al jugador que más aporta a su equipo como tal. Y bajo esa premisa les develamos nuestra votación. Al tercer puesto, nosotros seleccionamos a Junior Guerra también como el tercero al MVP. A pesar de que para muchas personas no tiene lógica que un pitcher, teniendo su propio premio, también reciba votación al MVP, pero es que el premio se llama al jugador más valioso, no al mejor bateador. Por esa razón, queremos darle el voto a Junior Guerra en ese tercer lugar. El hecho de contar en la LVP con un abridor que te pueda lanzar casi 70 innings en una temporada, que te ofrezca en numerosas ocasiones salidas de 6 o 7 entradas, que sea capaz de ganar 8 o más encuentros. Eso es oro en la LVP. Es que es incalculable eso para un manager. En esta liga, que un abridor te dé 4 entradas está bien. Si te das 5 entradas, el manager está feliz. 6 entradas es un lujo que casi nadie se da. Y Junior Guerra se lo hizo y se lo dio constantemente a su manager Eduardo Pérez durante esta contienda, aportando innings, lanzando, no perdiéndose ninguna apertura. Además, en las aperturas que le iba un poco mal, se recomponía y le iba mejor. Esto, la verdad, es la demostración de un jugador más valioso. Lo que pasa es que los dos que seleccionamos por encima de él, para mí tuvieron más valor y por eso le damos esa tercera posición. Pero sin duda alguna, tenía que estar Junior Guerra entre los tres al premio del MVP y lo seleccionamos en la tercera posición. El segundo puesto de nuestra votación al premio MVP es para Lorenzo Cedrola. Yo creo que lo que hizo Lorenzo Cedrola en esta campaña es muy poco valorado. Ha pasado por debajo de la mesa. Un jugador que estuvo coqueteando hasta el final de la temporada con los 400 puntos al bate, que dejó un OVP por encima de 450, que antes de los últimos 2 juegos de los Tigres de Aragua en la temporada sumaba 81 indiscutibles. 81 indiscutibles, eso es una cifra increíble. 81 indiscutibles sería, promediando las temporadas que se jugaban antes, de 63 o de 70 encuentros, estaríamos hablando de alrededor de 100 imparables los que pudo haber conectado Lorenzo Cedrola si fuese una temporada más larga. Además, él se perdió al menos una semana de acción. Entonces, claramente, lo que él hizo, además a la defensa, su OPS fue por encima de 1000. Estamos hablando de Lorenzo Cedrola, que es un jardinero central, alguien cuyo juego se caracteriza por el contacto, la defensa y la velocidad, y dejó OPS por encima de 1000. Es que además, Lorenzo Cedrola fue el segundo en la LVP en carreras creadas. Eso es una estadística que conlleva todo tu rendimiento, qué tantas carreras le aporta al equipo más allá de las impulsadas y las anotadas. Y él fue segundo en la liga. No tiene el primer lugar porque hubo un hombre récord en ese puesto. Pero para nosotros era imposible dejar fuera de la votación
a un pelotero como Lorenzo Cedrola, que aportó tanto a la defensa y que además a la ofensiva fue la verdadera bujía del equipo de los Tigres de Aragua a lo largo de la campaña. Y bueno, ya ustedes saben, le di una pista por ahí de quién sería ese primer lugar para el MVP. Para nosotros no hay duda, Renato Núñez tiene que ser el MVP de esta temporada. Conectar 20 jonrones, remolcar 60 carreras, además ser tan oportuno que bateas por encima de 450, estar jugando prácticamente todos los encuentros con los Navegantes del Magallanes en la temporada, más de 50 juegos disputó Renato Núñez. Y a pesar de eso, a pesar de tener muchos menos juegos para conectar cuadrangulares que Alex Cabrera o Baudilio Díaz, se convirtió en el tercer pelotero capaz de conectar más de 20 cuadrangulares en una campaña. Eso no lo había hecho más nadie que Baudilio Díaz y Alex Cabrera, y Renato Núñez lo hizo en una temporada más corta. Los Navegantes del Magallanes son un equipo que ofensivamente, uno revisa sus estadísticas y está en la parte baja de la liga. Ha sido su hándicap este año, porque Magallanes, a pesar de que su bullpen no ha respondido, ha estado en líneas generales, pero es que su bateo está entre los peores de la liga. Y Renato Núñez fue ese oasis en el desierto de los Navegantes del Magallanes. Junto a Eliezer Alfonso Jr., desde que llegó a los Turcos, rescataron a la hora de impulsar carreras en esa ofensiva. Pero Renato Núñez lo hizo todo el año. Además, jugando muy buena primera almohadilla. Quizás no tan buen centerfield como el que juega Lorenzo Cedrola, pero me atrevería a decir que uno de los mejores primeras bases defensivos de la liga en esta campaña fue Renato Núñez. Lo que hizo, muy pocas veces lo volveremos a ver en la LVP. Estuvo ahí intentando hasta el final de la temporada romper el récord de Alex Cabrera de más cuadrangulares y romper el récord de Jesús Guzmán de más carreras impulsadas en muchos menos encuentros. Además, fue el mejor jugador del mes de octubre, el mejor jugador del mes de noviembre. Para diciembre le llegó el bache, casualmente cuando tenía algunos problemas de fatiga física, pero los terminó superando. Y por eso para nosotros Renato Núñez es el MVP. Nuestra votación al premio del jugador más valioso, el premio Víctor Davalillo, en el tercer lugar seleccionamos a Junior Guerra, en el segundo puesto a Lorenzo Cedrola y el primer lugar para el slugger Renato Núñez. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Se lo hicimos con muchísimo cariño, muchísimo respeto, respetando sobre todo a quienes nos seleccionan para nosotros votar. Este programa fue presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.